Y bueno, siguen pasando cosas pese a la pandemia. La pandemia de los miserables que te meten la mano en el bolsillo, la pandemia de los que siempre te robaron, y particularmente a los trabajadores, la pandemia que ocurre con las grandes cerealeras en el cordón industrial del Gran Rosario, en San Lorenzo concretamente, Vicentín, que gracias a Macri, a González Fraga, gracias a los Nardelli, gracias a los Paduan, se quedó con 18.000 millones de pesos, plata nuestra, porque es plata del Banco de la Nación Argentina. Y encima vino la pandemia. Ahí voy a hablar con el colega Germán Mangioni. Es uno de los que más conoce, digamos, de este tema, junto con otros colegas. No desmerezco a ninguno porque todos trabajan respecto de ello, pero que plantean las cosas como son. Germán, ¿cómo te va? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Todos los días son iguales. Germán, ¿cuál es el destino hoy por hoy de Vicentín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Primero, un gustazo estar charlando con vos, poder conectarnos, aunque sea de esta manera, ahora en medio de la pandemia. Y como bien vos decís, digo, se ha paralizado muchas cosas durante la cuarentena en la Argentina y en el mundo, pero hay negocios que siguen funcionando como si nada pasase, y uno de esos centralmente es la agroexportación, ¿no? Digo, para poner en marco, no solo Vicentín, desde el comienzo del año hasta hoy, más de 5.000 millones de dólares facturó la agroexportación en la Argentina y 1.500 millones desde que comenzó la cuarentena. Acá no ha parado un segundo la maquinaria que exporta casi el 80% de lo que sale de la agroindustria, que sale por acá, por las barrancas, como bien vos decías, de nuestro querido Paraná. Y en ese marco veníamos charlando, hemos charlado con vos más de una vez desde la declaración del estrés financiero de Vicentín en diciembre. En ese marco, y casi como que si nadie se enterase, la empresa Vicentín, que está en este conflicto legal que tiene más de 1.000 millones de acreedores, 1.000 millones de pesos en acreencias, eh, perdón, 100.000 millones de pesos en acreencias, con productores, con el Banco Nación, con bancos internacionales. Digo, como si nada sucediese, Vicentín vuelve a estar habilitada para funcionar, y es lo que está sucediendo a partir de que la justicia santafesina la autorizó a reactivar sus plantas, mientras paralelamente sigue todo el proceso judicial, ¿no? La autorizó, como se sospechaba, a hacer, disculpame, a hacer un trabajo a fazón, lo que se llama trabajo a fazón, que es alquilar la estructura que Vicentín tiene, entre ellas el puerto que tiene en la ciudad de San Lorenzo, a otras empresas supuestamente para mantener en funcionamiento la planta, para generar algunos recursos genuinos, pero cuando uno se pone a investigar un poquito quién es la empresa que supuestamente ha alquilado para moler soja a Fasón en las instalaciones de Vicentín, no es ni más ni menos que Oleaginosa San Lorenzo, que es otra empresa del grupo Vicentín. ¿Se entiende? Eh, la verdad que es increíble. Paralelamente a esto, uno podríamos charlar un poquito de la causa. Estamos hablando de una causa gigante. Bueno, la causa es gigantesca, estamos hablando de una causa de más de 2.700 fojas, ¿no? Tiene acreedores financieros, comerciales y fiscales, como decíamos, por 100.000 millones de pesos. Eh, la verdad que ahora se han decretado o se han dictaminado quiénes van a ser los síndicos. 3 síndicos puso el juez, digo, para tener dimensión de lo que es la causa, y se armó un comité de control que va a tener a los principales afectados siguiendo la causa. Estamos hablando del Banco Nación, que tiene esta deuda que bien vos decías de 18.300 millones, el International Financial Corporation, que es una subsidiaria del Banco Mundial, que también tiene una deuda, Vicentín, de casi 16.500 millones, y bueno, la banca holandesa. Y de los acreedores comerciales, el principal acreedor que tiene Vicentín, que no es ni más ni menos que la Asociación de Cooperativas Argentinas, 4.930 millones le debe a ACA, ¿no? Sí. A ver. Vamos, para ubicar un poco al Lego, la causa está radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista de Lorenzini concretamente, sí, ahí. Lorenzini, hasta hace poco tiempo atrás, antes de ser juez de la justicia ordinaria en la provincia de Santa Fe, era asesor del Banco Nación Argentina. Por años lo fue concretamente. Ahora bien, pregunto,
este panorama. ¿Cuál es el destino de Vicentín? ¿Lo quiere comprar Glencore? ¿Glencore lo quiere comprar? Mira, la multinacional que es socia de Vicentín ha demostrado siempre su voracidad por quedarse con activos en el país. De hecho, te comentaba yo fuera de aire, es una de las empresas que se quedó en su momento con Arzinc, la fábrica de zinc electrolítico más importante de Latinoamérica, que estaba en Fray Luis Beltrán, la compró y la cerró, porque hacía de competencia a otros negocios que tenía Glencore en el mundo. Bueno, ahora se quiere quedar con Vicentín. Ya le vendió Vicentín, y este dato es interesante, en enero, Vicentín le vendió un 16% de su participación en Renova a Glencore. Eran socias 50 y 50, 50-50. En enero, con el estrés financiero decretado, con los acreedores intentando ver cuándo iban a cobrar, Vicentín le vendió el 16,6% a Renova. Digo que es importante porque esa plata no apareció nunca. La plata que Vicentín se quedó, estamos hablando, digo, cuando uno dice Renova, para que no está en tema, Alberto, es la procesadora de soja más grande del mundo. Sí, Es la sí. planta más grande del mundo. Bueno, Vicentín le vendió su participación. ¿Qué pasó también ahí? Que empezó a preocupar cuando se entra a ver el entramado accionario. El socio en realidad, dice Vicentín, no es Vicentín SAIC, la empresa madre, sino que es Vicentín Paraguay, una empresa que creó Vicentín en el país extranjero para poder mandar las ganancias. Por lo cual probablemente esa guita esté allá, ¿no? Yo te digo, en los últimos días aparece una nota del Diario Ciudadano relatándome lo que vos me estás contando, pero anteriormente, hace casi de 20 días atrás, una nota de ustedes concretamente, relatan, y los antecedentes que tiene Glencore no son nada halagüeños. No. Lavado de dinero, Panamá Paper, a ver si a alguien le suena, Macri y compañía, Panamá Paper, y muchos de la zona, lavado de dinero, coima, corrupción. Es más, ¿sí? El presidente de la empresa, que hace poco se tuvo que escapar a Suecia, perseguido por la justicia norteamericana y que fue exculpado, digamos, indultado por Bill Clinton el último día. Ojo, que lo que puede llegar a ocurrir con Vicentín puede ser muy grave para los trabajadores y para la economía de la región. Se quedan con la llave en mano, es decir, con el paquete productivo, se lo llevan y lo diversifican, y los empleados a la calle. Cuidado con este tema, Germán, Y además se quedan con una de las instalaciones más importantes, digo, cuando uno piensa en la soberanía de los puertos y todo, digo, más allá de los negocios que ha hecho Vicentín y de lo que ha implicado, es una de las pocas empresas que quedaba o que queda todavía de capital nacional. No hay muchísimas empresas de capital nacional en el sector del comercio exterior en Argentina. Y como vos decís bien, Glencore ha demostrado que no tiene ningún escrúpulo a la hora de avanzar sobre los derechos de los trabajadores, sobre la infraestructura. Ahora, además de ese 16% que se quedó en enero, ofrece 325 millones de dólares por lo que le quedó a Vicentín de Renova, por el porcentaje pequeño que le quedó, para quedarse con esta, decíamos, una de las plantas industrializadoras de soja más grandes del país y del mundo. Y que bueno, la pregunta es también si eso se vende, si Vicentín se desprende en este momento de eso, ¿a dónde va la plata? ¿Va a pagarle al Banco Nación? ¿Va a pagarle a los productores a los que le debe 350 millones de dólares? ¿O va a parar a una subsidiaria con nombre extranjero de Vicentín y a desaparecer como ha desaparecido? Porque acá, Alberto, hablemos claro, estamos hablando de que toda esta deuda que ha tomado Vicentín, estos 1.000 millones que ha tomado Vicentín, 1.000 millones de dólares que ha tomado Vicentín de deuda, con deuda comercial, deuda con el Banco Nacional, deuda con los bancos extranjeros, nunca apareció. Esa plata está en algún lado. De hecho, ahora hay alguna propuesta de alguna denuncia penal contra Vicentín en Rosario, porque hasta ahora es todo en el foro comercial, pero hay idea de una denuncia penal porque nadie puede explicar por qué, por ejemplo, Vicentín compró cereal a futuro, para pagar a futuro, como se suele hacer en el mercado de granos, lo vendió y después declaró el default. O sea que además toda esa plata no es que solo no pudo pagar, esa plata la ganó Vicentín. ¿A dónde está esa plata? Bueno, todavía no se ha podido demostrar nada, no ha llegado ese momento de investigación.
hasta ahora en la causa, pero me parece que es uno de los grandes incógnitas que va a tener que develar la justicia. ¿A dónde está la plata, no? Yo le digo a los actores nacionales que tiene la provincia de Santa Fe, cualesquiera fuera, no le voy a pedir a los diputados del PRO ni nada por el estilo una actividad, pero ahí hay socialistas, tenemos socialistas, peronistas, que tienen que mirar, echar una mirada a esto. Estamos todos muy metidos en verdad, de verdad, en salvar la vida, en preservar nuestras vidas. El COVID nos cambió concretamente, así que tosemos así, todo lo que fuere. Pero hay que echarle una mirada a esto, hay que echarle una mirada muy seria, Germán. No vaya a ser que el día de mañana nos encontremos con una novedad. Cerró la fábrica, me llevo el paquete productivo, lo diversifico por el resto de las empresas en el mundo y chao. Quedan 2 o 3 mil trabajadores en la calle y se quedan con un paquete productivo de la República Argentina. Germán, yo te agradezco infinitamente. Sé que podríamos hablar muchísimas horas respecto a este tema. Te comprometo para una próxima oportunidad. Abrazo a la distancia, Germán. Abrazo a Alberto querido y muchísimas gracias por el espacio como siempre. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Chao, chao. Gracias por todo. Chao. Seguimos con nuestro programa, señoras y señores, y tomamos contacto con el diputado provincial Ariel Bermúdez, un hombre muy cercano a Pablo Jaskin, y varios se conocen desde la militancia en la facultad. Yo recuerdo que hace algunos años atrás, Ariel Bermúdez, cuando diputaba como diputado provincial, me decía, yo tengo una aspiración política, que Pablo Jaskin sea intendente de la ciudad de Rosario. Y no se le daba en la primaria, no se le daba en las elecciones generales, y se le dio concretamente. Y yo imagino que es una gran satisfacción y un gran compromiso para Pablo Jaskin, que la está teniendo muy bien en esta ciudad de Rosario, y para Ariel Bermúdez, que es el tema COVID, el tema COVID-19. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Hola Alberto, ¿qué tal? Buen día. Gusto en saludarte. Nosotros decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Viste que no todos los días son iguales, ¿eh? Sí, sí. No sabemos si el 10, el 15, el 12, no sabemos si en la mañana o en la tarde, concretamente. ¿Qué compromiso que tienen ustedes en Rosario y qué compromiso tenés en tu caso de diputado provincial con el interior, con el resto de la provincia de Santa Fe? No solamente la capital, no solamente Rosario, a raíz de esta pandemia. Se han notado mucho. Y además de otra pandemia que es local, como el tema dengue, hacer una modificación presupuestaria y atender, porque la plata del COVID no puede ser destinada al tema dengue. A ver, explícamelo un poco, explíquemelo, diputado, este tema del dengue. Bueno, primero, es una gran responsabilidad, como bien vos decís. La verdad que Pablo lo está manejando muy bien, escuchando mucho a la gente que sabe. Y bueno, estamos llevando adelante ya una fase 4, donde están abriendo algunos negocios y bueno, de a poco reactivándose lo que es la economía. Primero dándole mucha prioridad a lo que fue la salud y sin descuidarla, pero bueno, reactivando un poco la economía. En cuanto a lo que vos planteás del COVID, es cierto, no hay partida para dengue. Lo planteó el otro día el diputado González, de que el 20% podría usarse para lo que es el dengue. El dengue quedó oculto a través de esta gran pandemia que fue lo del COVID, pero bueno, tenemos un problema muy grave en la provincia. En Rosario también tenemos casos, pero sobre todo el Departamento General Obligado. Estuve el otro día en videoconferencia con Henry Vallejos, que es el intendente de Reconquista, muy preocupado por el tema y con una pandemia en cuanto a esto importante en la población. Así que estamos viendo cómo también la universidad está fabricando lo que es el repelente y vemos cómo vamos a hacer algún nexo para poder tratar de ayudar a la comunidad, sobre todo del norte, que la está pasando muy mal con este tema del dengue. Bueno, hay otro tema también que está dentro de la problemática hoy por hoy del dictado de clases. Hay un sinnúmero, digamos, de jardines de infantes que no están dentro de la educación formal de la provincia de Santa Fe, pero que tienen trabajadores, que tienen chiquitos, que tienen chiquitas concretamente. ¿Cuál es la problemática hoy por hoy? ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen como legisladores? Bueno, los jardines maternales, como antes le llamábamos guarderías, son más de 450 jardines que hay en la provincia. Como bien decís vos, no están dentro de ningún subsidio provincial, no están dentro de lo que es la currícula provincial de educación. Y bueno,
como la gente no ha ido a trabajar, no ha podido pagar la cuota, y sumémosle a esto de que muchos están por cerrar porque no pueden pagar sus alquileres. Hemos comunicado con la responsable de haberlos agrupado, que es Mayra Williams, y hemos planteado que mediante la Cámara de Diputados, que el Ejecutivo a ver si puede bajar un subsidio para cada uno de esos jardines. También hemos repartido una ayuda alimentaria para esas maestras que no pueden concurrir a su trabajo ni tampoco tienen un sustento. Y bueno, estamos articulando con todos los bloques, porque esta problemática es a nivel provincial. Nos hemos comunicado con el diputado Bastía también para que en Crespo hable con los jardines de ahí. Y también hemos tenido una comunicación muy importante con la intendenta de Vera, Paula Mitre, muy preocupada por esta realidad. Y hemos ayudado a maestras con algún subsidio de la Cámara de Diputados para que puedan paliar esa situación. Así que preocupados por el tema, espero que no cierren, espero que podamos aguantar que pase la pandemia. Y no nos olvidemos que muchos de esos jardines, hay jardines de distintas clases sociales, hay jardines que están en el centro, pero también hay jardines que están en la periferia, que muchas veces son un sustento también alimentario para esos chicos de trabajadores que van a esos lugares. Bueno, ¿cómo transcurre hoy por hoy la actividad de ustedes, particularmente desde el punto de vista parlamentario, acompañándolo a Pablo Haskin? Porque el interior es importante, ¿sí? Digamos el interior, como mencionando los principales centros, son la capital de la provincia y esta ciudad de Rosario. ¿Cómo transcurre, digamos, la actividad, además de toda esta problemática de los jardines, que es muy, pero muy importante? Es importante el tema del interior, porque la vida continúa, faltan funcionarios, por ejemplo, en Vera, bien digo, Defensoría, la terapia intensiva no funciona en todos los pueblos. ¿Cómo transcurre la actividad de ustedes, Ariel? Bueno, mi actividad se ha transformado, vos bien sabés, que es mi tercer periodo como diputado, y este periodo es muy raro porque nunca pensábamos que íbamos a vivir esta pandemia. Así que mi actividad concurre todos los días yendo a barrios de Rosario con el tema de la ayuda social. Estamos trabajando en muchos lugares junto al Banco de Alimentos de Rosario, en lo que es paliar lo que es el problema de alimentación, y también presentando proyectos en la Cámara Legislativa, que no únicamente abarca Rosario, sino a muchas localidades que, ante la visibilidad que tiene Pablo Haskin y cómo manejó la pandemia, consultan y estamos interactuando y presentando proyectos. Así que es un mix esta vez, ocupándonos no únicamente de lo legislativo, sino también muchas veces ayudando en la parte ejecutiva, pero con muchas iniciativas. Creo que hay una Cámara joven, hay una Cámara con muchos proyectos y diputados que es su primera experiencia y con mucha fuerza. Así que bueno, conduciendo a estos jóvenes del Frente Progresista, que estamos nosotros integrando, con muchas veces diferencias, pero estamos todos juntos en tratar de unir. Queremos unir lo que es el gobierno del gobernador Perotti con las intendencias, con los presidentes comunales. Creo que no es un momento de diferencias, lo planteamos desde diciembre este tema, sino que es un planteo de unidad, de construcción. Y sí, vos ahora se ven las falencias, Alberto, vos lo marcabas muy bien. No puede ser que Vera, por ejemplo, no tenga una terapia intensiva y tengan que ir a Reconquista. Entonces creo que falta priorizar, como uno dice en el presupuesto, a dónde apuntamos. Lo que cambió, a mi entender, es que nadie se salva solo, es que todo el mundo tiene que mirar a su costado y saber que hay una persona que tiene nombre y apellido, y que bueno, que los políticos que no pongan el cuerpo, los políticos que se quieran esconder, realmente no van a tener un futuro de esta sociedad, de reconocimiento de la gente, que muchas veces somos los privilegiados por los sueldos que tenemos, por la atención que nosotros tenemos y los privilegios que tenemos. Ahora es el momento de poner el cuerpo y devolver un poco a la gente todos esos beneficios que tenemos. Bueno, determinado momento de tu actividad parlamentaria, sea en este ejercicio, sea en los anteriores, te has ocupado concretamente del tema de seguridad. En los últimos días, ¿sí? Lo mataron al príncipe Karlovich, aquel eximio jugador, ¿sí? Comparado, era mejor que Maradona, pero la vida lo llevó para otro lado. Fue muy duro para Rosario esto, ¿no? Muy duro para Rosario Solitario, Sí, muy duro. Muy duro, fue un golpe muy duro, porque el Trinche era una persona que abarcaba a todo el mundo en Rosario, lo teníamos como ejemplo de rebeldía futbolística y de vida. Fue una pérdida muy importante para todo Rosario. Rosario está muy golpeado con esto, muy sensible. Y sí, la verdad que el tema seguridad seguimos sin resolverlo, pero bueno, tenemos que poner todos los esfuerzos para poder
paliar esta gran pandemia, como yo digo, que es el tema de la seguridad, del narcotráfico, de la droga. Y bueno, en Rosario hemos tomado el gobierno y a veces no corresponde a nuestra área, a lo mejor el tema de seguridad, porque es provincial, pero bueno, creo que nos afecta a todos y ojalá se clarifique y haya justicia en este tema tan importante como fue la muerte del Trinche, ¿no? Como todos le decimos acá. Sí, Ariel, ¿y las pymes y las mini pymes, cuál es la problemática? ¿Cómo la confrontan ustedes parlamentariamente? Porque en un momento determinado saldremos de la pandemia, saldremos de la cuarentena, y hay que comenzar a producir, hay que comenzar a vender en los negocios. ¿Cómo trabajan ustedes ese tema tan importante? Bueno, primero que no es un solo sector, sino que hay muchos sectores que ya están pasando muy mal, entonces no podés dar una respuesta a ningún sector desde el Estado. Sí, lo que hay que hacer para mí es buscar un endeudamiento externo, no queda otra forma. Uno siempre fue contrario a todo esto, pero tiene que haber mucha gestión del gobierno provincial en cuanto al endeudamiento externo para poder realmente darle una inyección a todo lo que es las pymes, el mediano comerciante. Las grandes empresas por ahí pueden esperar un poco más, pero bueno, hemos visto también cómo Vicentín tuvo un grave problema económico y eso afectó a toda la provincia en su producción. Pero bueno, hay que tratar de llegar a una unidad entre lo que es el empleador y el empleado, que no haya despidos, porque la persona que sale del sistema formal es muy difícil después volver, que haya un entendimiento entre las dos partes y sobre todo que no cierre ninguna empresa, ni pequeña empresa, ni familiar, ni todos los que realmente mantienen la economía o la microeconomía. En cuanto a lo macro, no queda otra solución que ir a buscar créditos internacionales. Nosotros no tenemos banco, el banco es privado en la provincia de Santa Fe, pero bueno, hemos logrado algunos acuerdos con el Banco Municipal, que sí es público, donde podemos tener créditos y estamos inscribiendo. Y también, bueno, la ayuda del gobierno nacional es fundamental. Yo veo mucha ausencia de repro, eso viene ya del gobierno anterior, que es pagar parte del sueldo. Lo que sí veo que se está ocupando el gobierno nacional es pagar parte del sueldo formal de los trabajadores. Y bueno, vamos a ver hasta dónde aguanta el Estado, Alberto, porque no podemos cargarle todo el Estado porque va a quebrar. Así que alguna imaginación vamos a tener que tener como argentinos para poder paliar la crisis. Ahora no creo otro modo que el endeudamiento. Ariel, ha sido un abrazo, ha sido mucho un gusto hablar contigo. Un abrazo grande, sabés lo que te aprecio y bueno, te respeto mucho. Un abrazo grande a tu audiencia. Hasta luego. Como siempre, Chao. Chao. Bueno, una de las grandes a nivel local que sufre también la provincia de Santa Fe es el tema dengue, a que nadie le da bolilla. Solamente, y no te digo, no somos nosotros los notorios, no somos nosotros los dueños de la verdad, ¿sí? Pero le damos bolilla somos los periodistas, ¿sí? Y a raíz de la información que manejamos, desde el norte, desde el centro, desde el sur o desde el este particularmente, toma notoriedad y dice, sí, estamos trabajando concretamente. Yo voy a tomar contacto ahora con Leo Rolón, hombre de Reconquista, colega, que está predispuesto siempre. Leo, ¿cómo te va? ¿Cómo está el tema dengue? ¿Cómo sigue esta historia de dengue? Nadie se ocupa, nadie le lleva la ¿sí? Y que acá hay una sola forma. Sacarte los cacharros de encima, limpiar las cunetas, fumigar, etc. ¿Cómo está el tema hoy por hoy? ¿Cómo sigue? Después de esos informes esporádicos que da la provincia, de arriba de 3.000 casos, particularmente en el tema. Mira, Alberto, la situación del dengue acá en Reconquista, la verdad que viene bastante complicada. La situación puntualmente el último informe que tenemos es del 7 de mayo, el último informe, digo, oficial de la provincia, y habla de 1.256 casos en la ciudad de Reconquista y 338 casos en la ciudad de Avellaneda. Digo, no podemos separar una de la otra porque estamos hablando del área metropolitana, pero fundamentalmente el dato más importante, y esto, reitero, esto con datos oficiales del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Con datos oficiales tenemos el 1,6% de la población contagiada con dengue. 1,6% es un número altísimo.
Afortunadamente, digo, en nuestra región no tenemos víctimas fatales producto del dengue, como sí lo hubo, por ejemplo, en Rosario y en Santa Fe, pero puntualmente nosotros lo que tenemos sí es ya una epidemia en este momento, fue admitida por la titular de Salud del Ministerio, perdón, de la región de salud de Isla Sur, que ya no estamos en un brote, sino en una epidemia por la cantidad de casos que estamos teniendo. Pero fíjate vos que además tenemos 3 casos en la región de dengue cepa 4, uno en Las Toscas, uno en la ciudad de Reconquista y uno en Malabrigo. Bueno, se espera que en la jornada de hoy, normalmente a la tarde, pasan el informe del dengue, hoy tengamos un nuevo informe, pero aproximadamente, digo, como para que tengas una idea, estamos creciendo de a 50 casos por día, de acuerdo a lo que admite la región de salud. A todo esto súmenle que, sobre todo en el comienzo de esta epidemia del dengue, los nosocomios privados no hacían la ficha epidemiológica y por lo tanto no ingresaban a los datos oficiales la cantidad de casos de dengue reales, y estamos hablando de que tranquilamente estamos por encima del doble de los datos, de los números que el gobierno da como oficiales. Y de hecho, si nosotros empezamos a consultar, digo, prácticamente todos los ciudadanos de Reconquista tienen o en su familia o entre las personas más cercanas una persona que ha tenido o tiene la enfermedad del dengue. Es más, hay un vecino de la ciudad de Reconquista, puntualmente del barrio Luján de Reconquista, que hizo motus propio, después de él tener un caso de dengue, un relevamiento entre los vecinos, y en 3 manzanas, escuchá bien lo que te voy a decir, en 3 manzanas, donde hay 400 personas, 200 tenían o tuvieron dengue. ¿Cuánto? Repetime. En 3 manzanas, hay 400 personas, de Barrio Luján estoy hablando, de las cuales 200 tuvieron dengue. O sea que la mitad, el 50%, estaba infectado. El 50% en 3 manzanas donde este vecino hizo el relevamiento. Fue casa por casa preguntándole a los vecinos y lo anotó. Bueno, fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué dicen las autoridades políticas de la zona? ¿Qué dicen respecto a esta realidad tan grave, tan dura que es el dengue? Porque no es de ahora. Admiten algunas cosas, admiten puntualmente, por ejemplo, la falta de trabajo en prevención durante todo el año 2019, donde no se ha trabajado en prevención. Admiten, por ejemplo, el mal trabajo en servicios públicos que se ha hecho fundamentalmente en el verano, en este verano aquí en la ciudad de Reconquista, pero no mucho más que eso, digamos, ¿no? Bueno, admiten también, por ejemplo, que no se han tomado no se han hecho las fichas epidemiológicas fundamentalmente en los privados, y no mucho más que eso. Digo, después lo que te dicen es que, bueno, que llegó una ayuda de Nación que trajo un camión y vino con personal especializado en epidemiología fundamentalmente para combatir el dengue, pero la verdad es que falta mucha presencia, sobre todo si lo dimensionamos, si lo tomamos con, por ejemplo, el trabajo que se hace con COVID, ¿no? Si comparamos COVID versus dengue, claramente el mayor esfuerzo está centrado en COVID y prácticamente nada en el dengue. Leo, ¿por qué esa diferencia tan grande y abismal prácticamente entre infectados en Reconquista e infectados en Avellaneda? Que están divididos por el Arroyo El Rey. Sí, pero para que vos te des una idea, en realidad tanto Reconquista como Avellaneda tiene 338 casos, pero tiene 26.000 habitantes. Y Reconquista tiene 1.256 casos, digo, esto repito, con los datos oficiales, pero tiene casi 4 veces más de población. Por lo tanto, estamos hablando en los dos, prácticamente el promedio por habitante es el mismo, es 1,6 de porcentaje de personas infectadas. Así que prácticamente estamos hablando de la misma cantidad de gente infectada por población. Leo, ¿se puede convivir con la enfermedad?
Bueno, en realidad los que la están padeciendo, la verdad que la pasan muy mal. Digo, te hablan de dolores insoportables, fundamentalmente, decaimiento absoluto. No en todos los casos hay fiebre, eso sí es algo que de alguna manera es variable, depende del caso, pero sí la cuestión de los dolores, el decaimiento, la falta de ganas de comer, por ejemplo, falta de apetito es algo, náuseas en algunos casos, pero es algo de lo que más se escucha, por lo menos. Ya nosotros, digo, prácticamente acá, cada vez que alguien dice, me duele mucho la cabeza, estoy con determinados síntomas, lo primero que se pregunta es, ¿y tenés dengue? Ya ni siquiera se habla de gripe, digo, en este momento prácticamente el que está enfermo de dengue. Leo, te agradezco infinitamente tu panorama. Un Gravísimo el fuerte tema de... abrazo. Abrazo, abrazo. Hay que poner de manifiesto, no solamente ahora por el COVID, sino permanentemente. Abrazo, Leo. Chau, chau. Hasta Gracias como luego. siempre. En las últimas horas ha sido días muy especiales para los abogados, mis colegas concretamente, los que laboran, digamos, en la actividad. Yo no lo hago, hago periodismo concretamente. Y nosotros tenemos colegas que son editorialistas en el programa. El caso del doctor Jorge Elizondo, laboralista, el caso de Liliana Coronel, que es una experta, digamos, en materia previsional. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Todos los días, como siempre decimos, son iguales. Hoy, sí, ustedes ya están prácticamente, no le digo que tienen liberalizada, flexibilizada la actividad, digamos, abogadil, pero al menos ha habido un avance bastante importante en las últimas horas, ¿sí? Dígame cómo están, cómo se sienten ustedes concretamente. Bueno, la actividad está bastante raleada, ¿no es cierto? Y es algo muy serio lo que está pasando, porque después de la prórroga de la cuarentena se flexibilizó la tarea de los profesionales liberales, entre los que estamos abogados y contadores que nos dedicamos a la seguridad social, que es la materia nuestra. Hay muchas limitaciones en cuanto a horario, días de atención para el público con turno previo, miércoles y viernes, y de lunes a viernes pueden funcionar los escritorios de 15 a 19 con un protocolo muy riguroso, la toma de la temperatura, contra el cual no estoy en absoluto en contra, ¿no? Pero que incrementa mucho la actividad, la tarea de los escritorios, que hace casi 2 meses que están cerrados, y hay una gran inquietud de parte de la clientela. Bueno, una cosa que quiero ser muy estricta, nuestra clientela no puede venir. Nosotros no podemos recibir ni embarazadas ni mayores de 60 años. Y la clientela que va a una oficina de seguridad social o de previsional, toda la mayoría ha superado los 60 años. Entonces, un mensaje para todos mis queridos clientes. Nosotros vamos a recibir los llamados, mensajes, correos electrónicos, como hemos hecho durante toda la cuarentena, estar en contacto y tratar de darles tranquilidad, pero no pueden venir a los escritorios. Aunque tengan que venir a traer un regalo, porque son a veces muy generosos con los abogados, o que quieran venir a hacer una pregunta, o están muy angustiados por algún tema, de todos los que los están aquejando, pero no vengan a los escritorios, porque nosotros no los podemos, por protocolo, y so pena de que nos clausuren los escritorios, los estudios jurídicos, no podemos recibir ni embarazadas ni mayores de 60 años. Eso en relación a la vida dentro de los estudios. ANSES sigue cerrada al público, pero a partir del lunes, algo bastante al público y a los profesionales está cerrado, pero a partir del lunes ha habido algo que, bueno, da una luz de esperanza en cuanto que han vuelto muchos empleados a las oficinas de ANSES a hacer trabajo interno. Porque desde que se decretó aquella primera cuarentena de marzo,
había quedado todo como entonces. Entonces, bueno, han vuelto, están organizando la tarea que había quedado trunca y viendo cómo se va a hacer el incremento del teletrabajo, con claves, con trabajo a distancia, y de a poco, por lo que uno ha podido recabar de los conocidos y de las nuevas autoridades, se va a empezar a abrir a profesionales y a público en general, pero sin fecha, eso no se sabe cuándo va a ser. En Rosario ya asumieron en las 4 UDAI, como se le dice a las oficinas de ANSES, ya asumieron 4 jóvenes dirigentes de esta gestión que todavía no tenía responsables en ANSES. ANSES estaba céfala, en la ANSES del centro, de la calle Mendoza, de la avenida Alberdi y de la calle Provincias Unidas. Ya hay 3 muchachos y una señorita, todos muy jóvenes, que están llevando adelante, que van a llevar adelante a ANSES. Sí, y hay otra cosa más en la provincia que le podemos agregar. El llamado registro de la propiedad, digamos, inmobiliaria, en la provincia de Santa Fe, está trabajando también con sistemas restringidos, pero abierto al fin, que tanto lo necesitan ustedes en la actividad abogadil, con embargos, en lo que refiere a la actividad inmobiliaria que se hace, o a la actividad abogadil que se hace sobre los inmuebles en la provincia. Claro, sí, hay muchas reparticiones que de a poco, el registro de la propiedad, el IERIC, de la construcción, la oficina de certificaciones de los tribunales provinciales, o sea, de a poco se está poniendo en marcha de nuevo la máquina de una actividad que nunca debió haber dejado de ser considerada esencial como lo es la justicia. O sea, yo pienso que la alimentación es esencial, las farmacias son esenciales, pero la justicia es un pilar del Estado y sobre todo en la protección de los derechos de los más vulnerables, ¿no es cierto? Y tiene que estar funcionando. Convengamos, doctora, en este caso, que la justicia se nutre laboralmente de seres humanos, que son los trabajadores de la justicia. Nadie quiere exponerse, quería poner lo mismo que el bancario. A mí me decían, por ejemplo, los bancarios, ¿sí? Usted bien sabe que tenemos nosotros programas en Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Me decía, mirá, en la Casa de Gobierno está totalmente cerrada. El Colegio del Inmaculado, donde estuvo alguna vez el Papa Francisco como maestrillo, cerrado. Vas a una oficina pública de la municipalidad cerrada. ¿Por qué nosotros tenemos que abrir donde hay un movimiento muy, pero muy grande en periodos normales, digamos, en el Palacio de Justicia en Santa Fe, en los tribunales de la ciudad de Rosario? Pero vamos a otra cosa. Eso se va a ir recomponiendo poco a poco. No, pero una sola cosa, Alberto. Yo no hablo de abrir y que se llene de gente. Yo hablo de la nueva realidad del trabajo a distancia, del trabajo online. O sea, ha quedado en esta provincia y en el país a la intemperie el retraso informático, que es una deuda que tienen con la sociedad y bueno, que en este momento a los ponchazos se van a ver en la obligación de ayornarse, porque, por ejemplo, la justicia federal está trabajando mucho mejor porque ya estaba funcionando con un sistema informático moderno. Si bien no está en el 100%, nosotros podemos seguir teniendo algún tipo de actividad, pero la justicia provincial está completamente paralizada. Doctora, usted atiende una franja de clientes, ¿sí?, que son muy, pero muy sensibles. Son los adultos mayores, los jubilados. Y más si habremos hablado con usted durante la gestión anterior, con usted, con Susana Glenn, que definía la gestión anterior como un verdadero genocidio sobre los pasivos en el país, ¿sí? Bueno, ¿cómo ve usted hoy la situación de los jubilados hoy por hoy? Bueno, volvemos al tema de este parate, ¿no es cierto? Los jubilados que yo atiendo, que digamos, los que hacen parte de mi vida cotidiana, buscan soluciones en 2 lugares, en la Justicia Federal y en ANSES. Ambas estuvieron sin dar respuesta. ¿Qué ha pasado?
al margen de todo lo que ya se traía de arrastre, que era el atraso en los ingresos, la canasta no sé, la canasta de alimentos y la canasta mensual que no se alcanzaba a cubrir con las jubilaciones mínimas, y una cantidad de déficit que había, el tema de los medicamentos de PAMI. Bueno, todo eso se agravó con la falta de respuesta de otra actividad esencial, como es la de ANSES, que por suerte la nueva funcionaria Roberta la ha declarado actividad esencial, y por eso en estos días se ha vuelto a mover, y la justicia. Entonces, tienen todo en contra los pobres jubilados, digamos. Tienen todo lo que perdieron en la gestión anterior, a nivel de medicamentos y a nivel de ingresos y de respeto de derechos, y ahora están atravesados por la pandemia con el agravante. Nosotros en el estudio atendemos la Cámara de Geriátricos de la provincia de Santa Fe, y bueno, y en el proceso de la pandemia, tanto en Europa como en el resto del país, de Argentina, aparte de nuestra provincia, los que están pagando el pato de la boda son los adultos mayores, son los más vulnerables, los primeros que sufren las consecuencias de la enfermedad, los que están, como decía un infectólogo, que un virus entre en un geriátrico es como ir a cazar en el zoológico. Los tienen a todos ahí adentro y con que entre uno, digamos, se generaliza. Entonces, también estamos atendiendo el tema geriátrico, que bueno, el tema que está atravesado por PAMI, el protocolo provincial, es todo otro asunto, el de la salud, que también hace parte de la seguridad social. Bueno, los adultos mayores han ahora, tapado por toda esta vorágine del virus, están con la discusión del tema de la movilidad jubilatoria, que en cuanto asumió este nuevo gobierno y por cuestiones estrictamente financieras, o sea que no había presupuesto para hacer frente, se suspendió la movilidad jubilatoria de la ley que había puesto oportunamente Cristina Fernández de Kirchner y después Macri, modificando la Macri a la baja. Ahora, en el periodo marzo, que ya se cumplió, no se respetó la ley que estaba vigente, sino que se hizo un pago de un aumento por decreto, y ahora en junio viene el segundo trimestre del 2020, en el que tampoco, por lo que se ve y lo que dicen todas las noticias y todos los estudiosos del tema, tampoco se va a respetar el aumento devengado, porque esto que uno va cobrando cada 3 meses corresponde a 6 meses para atrás. Son periodos ya devengados en los cuales el jubilado y todos nosotros ya sufrió la inflación que viene ahora el índice a corregir y que parece que no va a ser tal. Por lo que yo estuve viendo con los colegas de Buenos Aires, Santiago Cafiero hizo una charla informal al respecto de que se va a volver a aumentar por decreto en la movilidad de las jubilaciones y pensiones y de la UH. Doctora. Sí. Completamente. No, lo que le quiero decir es que no se saben los montos, pero todo hace suponer que va a ser un índice inferior a lo que hubiera dado el índice de la ley anterior. Y eso va a dar lugar a montones de reclamos judiciales que ya habían arrancado en marzo, pero que después le cortó las piernas el tema del cierre de la justicia. Bueno, yo le agradezco infinitamente, es un tema para hablarlo con mayor amplitud en una próxima entrega que vamos a tener nosotros a través del sistema de aplicación que es Skype. Gracias, doctora, un gran cariño como siempre. Chau, chau. Saludos a todos. Hasta pronto. Con Rubén Giustiniani. Tiene una rica experiencia en materia parlamentaria, no solamente aquí a nivel local, a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Rubén, ¿sí? Ustedes saben lo que significa una crisis
por supuesto que esta es exponencial concretamente, saben lo que está al lado del más vulnerable concretamente, saben lo que es alimentar a aquellos que tienen hambre concretamente. Están trabajando muy bien, tengo entendido, en la ciudad de Rosario respecto a este tema. ¿Cómo te va, Rubén? Buenas noches, buenos días. Son todos iguales. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la comunicación. Estamos trabajando muy bien, es un momento delicado. Creo que el gobierno nacional acertó en plantear la cuarentena a tiempo, por eso tenemos un bajo número de contagiados y eso es muy importante, comparando además con los países vecinos. Y respecto al impacto que la cuarentena y el coronavirus tiene sobre la actividad económico-social es muy fuerte. Por eso hay que estar con un rol del Estado muy fuerte, muy activo. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en toda la provincia, asistiendo desde el punto de vista alimentario a quienes hoy lo necesitan, presentando proyectos en la legislatura para que el gobierno provincial se haga eco de las necesidades básicas y por lo tanto esa es la tarea que hoy entendemos fundamental. Rubén, contame hechos concretos en la ciudad de Rosario. En esta ciudad de Rosario, habida cuenta que yo sé que ustedes no trabajan para la foto, trabajan sobre realidades. Sé que están trabajando en barrios muy importantes aquí en Rosario. Nosotros estuvimos días pasados en el Eva Perón y en un centro de salud acá del barrio noroeste de la ciudad de Rosario, entregando barbijos que hicieron nuestras compañeras y las madres, mujeres que cosieron, que entregaron su tiempo y su dedicación a que podamos hacer barbijos para los profesionales de la salud en el Centro de Salud Débora Ferrandini y en el Eva Perón. También asistimos con ollas populares en barrios como Ludueña, San Martín Sur y también en la zona norte de la ciudad en el Club del Torito. Esta es toda la tarea que nosotros de apoyo que hacemos a la comunidad desde el punto de vista tanto sanitario como alimentario, porque creemos que esa es la función de la política en estos momentos. Además, no se olviden de la parte parlamentaria, porque hay un cúmulo bastante importante que tienen que ver mucho con esto, presentados en la legislatura, tanto en tu caso, tanto en Agustina Donete, que es la legisladora que los acompaña concretamente en la lista que presidís a nivel provincial. Sí, con Agustina hicimos una tarea legislativa en estos días muy fuerte. Nosotros logramos que la provincia se haga eco de un proyecto que presentamos para que sea el laboratorio industrial farmacéutico de la provincia, el LIF, que fabrique alcohol en gel. Una cosa tan elemental como esta, vimos cómo se dispararon los precios, cómo actuó el desabastecimiento y logramos que la provincia se haga eco de nuestro proyecto. También planteamos sistemas desde la cuestión impositiva, varios proyectos para, en primer lugar, que se congelen las tarifas de la empresa provincial de la energía y del agua. Nos parece que en este contexto es fundamental eso. En segundo lugar, que ASA llegue a los barrios más vulnerables con la asistencia de agua, porque hay muchos barrios de la ciudad de Rosario que le falta el agua, y esto sabemos para poder higienizarse en este momento de la pandemia es fundamental. Y también presentamos proyectos desde el punto de vista tributario. El Estado necesita recaudar, y sabemos que se ha impactado fuertemente la reducción de la recaudación del Estado. Por eso quien pueden pagar, adelantar el pago de impuestos de inmobiliario, estamos planteando un descuento del 30% de quienes adelanten esos pagos. Es decir, que solidaridad, quien pueda adelantar esto, son fundamentales los dineros que ingresan al Estado que se viertan en acciones sociales sobre la ciudadanía en este momento. Rubén, pregunta de cajón. Yo sé que vos sos muy realista de los temas que tocás, no escondés absolutamente nada, brindás toda la información, toda la realidad que vivís parlamentariamente, ¿sí? ¿Cómo se sale de esta? ¿O cómo se ingresa a la próxima? Que va a ser muy dura, porque el coronavirus fue, el COVID fue, es una realidad, lo tenemos, con todas las consecuencias. A Dios gracias, las medidas tomadas a nivel nacional y a nivel provincial
han tenido como objetivo principal preservar la vida. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo entramos en la próxima? Que va a ser todo un panorama social, económico, laboral, productivo, muy, pero muy complejo, Rubén. De esto vamos a salir muy golpeados de la actividad económica, donde hoy el comercio y la industria están muy resentidos. Hay que cuidar el empleo, hay que cuidar a los trabajadores, hay que asistir a los más vulnerables, hay que llegar con la alimentación adecuada, elemental. Por lo tanto, el rol del Estado aquí es fundamental. El gobierno provincial tiene la herramienta que es la Ley de Necesidad Pública, que son 37.000 millones de pesos para poder tomar deuda y poder volcarla, como lo está haciendo el gobierno nacional, en acciones concretas, como es la asistencia de los 10.000 pesos a los monotributistas, como es pagando una parte importante de los salarios de los trabajadores. Falta el papel de la provincia de Santa Fe en este sentido para poder empezar a remontar esta crisis profunda que deja presente el coronavirus. Esperamos que la provincia tenga programas que estamos planteando de la legislatura y que se ponga fuertemente en un rol que debe tener para poder asistir a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, del campo, el comercio y a las familias. Rubén, como siempre, muchísimas gracias. Nos estamos Un viendo, gusto. Rubén. Gracias. Chao, chao. Gracias por la nota. Gracias. Un abrazo.